Cordial saludo. Dando cumplimiento al programa de capacitación de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral y AMI, hoy trabajaremos dos pasos importantes de dicha estrategia en pro del mejoramiento de la atención en salud y nutrición de la población materno-infantil. Recordemos que la ESE Santiago de Tunja se encuentra en proceso de certificación para convertirse y ser reconocida como una institución amiga de la mujer y la infancia integral. Esto a través del cumplimiento de cada uno de los requisitos descritos en el convenio 519 del 2015. Hablemos del primer paso. Disponer de una política institucional para la promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población materna e infantil. En resumen, la voluntad política institucional que se tiene sobre esta estrategia. Para dar cumplimiento a este paso es importante reconocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, en cada uno de sus artículos, especialmente estos tres artículos. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. El artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, entendiéndose que corresponde a esos derechos económicos, sociales y culturales indispensables para una dignidad y un libre desarrollo de la personalidad. No es solo estar afiliado a un sistema de salud, pensión y aseguradora de riesgos laborales. Incluye el acceso a la educación, a una vivienda digna y a un entorno seguro. El artículo 25 en sus dos literales. El primero, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a sí mismo como a su familia la salud y el bienestar. Especialmente este punto importante que la estrategia trabaja, la alimentación. Incluye el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios en cada uno de los cursos de vida. Y el literal 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especial. Todos los niños nacidos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. También reconoce este paso la importancia de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y las Niñas, en 54 artículos y protocolos facultativos. Tengamos en cuenta estos 4 principios fundamentales de la Convención. Primero, la no discriminación. Segundo, el interés superior del niño sobre cualquier otra persona. Tercero, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Y cuarto, la participación infantil. En este último punto es importante que dicha participación se permita en escenarios públicos, políticos y especialmente en el ámbito familiar, generando en él autocrítica y autocuidado en su salud. También nos resalta la importancia de conocer la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud de Astana, Kazajistán 2018. Aquí se habla de la importancia de la cobertura universal sanitaria y de los objetivos de desarrollo sostenible. Y nos habla de dos lineamientos importantes. Nos dice que los gobiernos y las sociedades deben dar prioridad a la salud y el bienestar de las personas y los individuos a nivel poblacional e individual. También que deben considerar que la atención primaria de salud y los servicios de salud deben ser de calidad, seguros, integrales, integrados, asequibles, disponibles y accesibles para todos y todas las partes, teniendo en cuenta
la compasión, el respeto y la dignidad por parte de los profesionales de salud hacia los usuarios. Que nosotros los profesionales debemos estar formados, ser competentes, estar motivados y comprometidos con nuestro actuar. Nos habla de los entornos propicios y favorables para la salud en las personas y las comunidades, empoderándolas y permitiendo que ellos trabajen en el mantenimiento y en la mejora de su propia salud y bienestar. Y resalta la importancia de asociación entre las partes interesadas para la prestación de los servicios, especialmente haciéndolos efectivos en las políticas, las estrategias y los planes de salud nacionales. Este paso habla también de promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Son 17 objetivos, de los cuales hoy hablaré de los 5 primeros, entendiendo que los 17, trabajándose en conjunto y de manera igualitaria, podrán permitir el desarrollo sostenible de los países y de las comunidades. Nos habla de poner fin a la pobreza, es decir, que si se establecen estrategias que favorezcan este propósito, podemos garantizar que la población reduzca su exposición al hambre, es decir, cumpliremos el segundo objetivo, que es el hambre cero. Si se reduce la pobreza, se pone fin a ella y hay hambre cero, la salud y el bienestar de esta comunidad va a ser la mejor. Y al ser la mejor, podrá favorecerse de los servicios educativos y hacer útil todo aquello que aprenda para su propio cuidado y desarrollo, que es lo que propone la educación de calidad. Al haber educación, ¿sí?, y equidad en la población, podrá favorecerse a la igualdad de género, es decir, que hombres y mujeres tengan la posibilidad de acceder a educación, salud, trabajo, vivienda, indistintamente de su género. ¿Por qué son importantes? Porque pues actualmente hay más de 700 millones de personas que siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema y que día a día luchan para poder satisfacer sus necesidades básicas, como la salud, la alimentación, la educación. Porque al mantenerse el hambre extrema y la malnutrición, se sigue generando obstáculos para el desarrollo sostenible de las comunidades, convirtiéndose en una trampa en donde esta población no puede salir. Porque al garantizar una vida sana y promover el bienestar de toda la población indistintamente su edad, será favorable para la construcción de sociedades prósperas. Y porque la educación es la clave para alcanzar los demás objetivos de desarrollo sostenible. Cuando las personas se educan con calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza, reducir el hambre, en fin. Teniendo en cuenta los derechos humanos y los derechos de los niños, Colombia, que hace parte de la ONU, estableció a través de su Constitución Política de Colombia en 1991 el artículo 44. Aquí, de forma clara y contundente, nos habla de los derechos fundamentales de los niños. Recordémoslos: derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y la seguridad social, a la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Y deben ser protegidos contra toda forma de abandono, violencia física y moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica, la exposición a trabajos riesgosos. Y de allí gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia y las leyes y tratados internacionales que Colombia ratifique. También resalta que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño, garantizando su desarrollo armónico e integral en pleno ejercicio de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción a los infractores.
recordando que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. La estrategia también nos resalta la importancia de la implementación o el conocimiento del Código Internacional de Sucedáneos de la Lactancia Materna y todas aquellas resoluciones relacionadas a dichos sucedáneos. Pero, ¿qué son los sucedáneos? Los sucedáneos son las fórmulas para lactantes o los alimentos complementarios de la leche materna. Este decreto 1397 de 1992, que adopta el Código Internacional de Sucedáneos, establece y reglamenta la comercialización y la publicidad de dichos alimentos, debido a que en un comienzo hubo existió un uso indiscriminado de dichos productos, afectando la lactancia materna. En este Código Internacional de Sucedáneos, de comercialización de sucedáneos, se promueve la importancia de la exclusividad de la lactancia materna. La información exige a las compañías que producen estos productos que la información que acompañe los alimentos de la fórmula para lactantes y alimentos complementarios deben ser claros, objetivos, veraces, deben ser conscientes y no debe inducir a ningún tipo de daño, como es el rechazo o la reducción del tiempo de la lactancia materna. También nos habla de las prohibiciones que existen en cuanto a la promoción comercial de dichos alimentos. De acuerdo a esto, se habla que la industria de alimentos infantiles no debe dar suministros gratuitos de leches a los hospitales y los hospitales no deben aceptarlos. No se debe promover productos al público o al personal de salud. No debe utilizar imágenes de bebés usando dicha leche o producto y usando el biberón. No deben dar regalos a las madres o a los trabajadores de salud en donde se evidencie los logos comerciales de dichos productos. No deben dar muestras gratuitas a las familias que promuevan el uso de estos productos. No deben promover el uso de estos alimentos en niños menores de 6 meses de edad. Y las etiquetas, como lo dije antes, deben ser de un lenguaje comprensible para los usuarios, donde se advierta de las consecuencias negativas de su uso. Tenemos la ley 100, la ley 1122, en donde se resalta la importancia de la calidad entendida en una atención oportuna, personalizada, humanizada, integral y continua. Nos habla también de la importancia de la ley 1098 del 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, donde nos dice la estrategia que retomemos el derecho a la vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad para la población que se encuentra en la primera infancia, en la infancia y en la adolescencia. Nos recuerda la importancia de la resolución 429 del 2006, que habla de la política de atención integral en salud, donde se define o se entiende la naturaleza y el contenido del derecho fundamental de la salud y orienta los objetivos de nuestro sistema de salud y seguridad social. Es importante entender unos aspectos que ya vienen propios al funcionamiento y a la prestación de la atención en nuestra institución, como es dar cumplimiento a la ruta integral de atención de salud materno-perinatal establecida por la resolución 3280 del 2018. Aquí se nos habla de la demanda inducida, de las actividades de protección específica, de detección temprana, de valoración integral y que busquen minimizar los riesgos. También nos habla de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, esta resolución 3280, específicamente en todas las acciones e intervenciones que tenemos en los cursos de vida de la primera infancia. Y se complementa con la circular 016 del 2017, donde se nos determina por parte del Ministerio de Salud y Protección Social
que todas las instituciones deben establecer o fortalecer sus acciones garantizando la atención segura, digna y adecuada a las maternas en todo el territorio nacional. Se resalta la prioridad al binomio madre e hijo. Esta circular busca dar cumplimiento a los principios establecidos en la Ley 1751 del 2015, donde las mujeres en estado de embarazo son sujetos de protección especial y en cada una de las acciones o prácticas que tengan que ver con ella debe ser de atención preferencial. Es importante entender que esta circular es una pregunta obligada en las visitas de habilitación institucional y de certificación de la estrategia. Dicha circular nos habla de la importancia en que nosotros como IPS, en este caso, debemos dar una atención preferencial, oportuna, continua y segura al binomio madre-hijo. Debemos dar cumplimiento a la resolución 3280, a las guías de práctica clínica de atención del embarazo, el parto y el puerperio, la guía de práctica de atención integral preconcepcional y de asesoría de anticoncepción, guía de práctica de atención del recién nacido sano, guía de práctica clínica de promoción de crecimiento, detección temprana y enfoque inicial de alteraciones del crecimiento de niños menores de 10 años, cumplir todas las condiciones de habilitación de los servicios para el nivel en el cual nosotros estamos, aplicar el protocolo de prevención del aborto inseguro y de la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo al nivel en el que nos encontremos, sin olvidar la importancia de las políticas y acciones de seguridad al paciente, de atención segura al binomio madre-hijo, teniendo talento humano cualificado, dotación, equipamiento y procesos establecidos en cuanto a atención y referencia y contrarreferencia, y pues obviamente haciendo énfasis en la atención humanizada. El lema de esta circular es: nunca olvide que la atención a las mujeres en estado de embarazo es preferencial, un reto de vida. Y ya en el ámbito institucional, dando cumplimiento a lo que ya hemos enunciado anteriormente, hablamos de la resolución 069 del 2018, donde se establecen las políticas de competencia del talento humano involucrado en la atención madre-hijo, indistintamente el nivel de atención, en donde como profesionales debemos estar registrados en el RETUS, tener competencia técnica, estar capacitados en habilidades para atención a la gestante, en código verde, en atención de víctimas de violencias y capacitados en la asesoría de interrupción voluntaria del embarazo. En esta misma resolución se habla de la importancia de la captación oportuna de la gestante antes de la semana 10 de gestación, de la importancia de garantizar el mínimo 7 atenciones prenatales y que la primera atención sea por médico general, que cuente también con atención por especialista de ginecobstetricia y de enfermería, que se promueva la educación para la salud e información en temas como apego materno precoz, lactancia materna exclusiva, alojamiento conjunto, identificación de signos de peligro, prevención de las enfermedades de transmisión sexual, de promoción de la salud oral y la asistencia continua y oportuna a cada una de las consultas prenatales. También a partir del año 2022 se actualiza y se establece la resolución 007 del 2022, en donde se crea el Comité de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral de la ES Santiago de Tunja, en donde se define cómo la ES Santiago de Tunja va a implementar cada uno de los 10 pasos, o quienes integran el Comité de la Estrategia YAMI, cuáles son sus funciones y cómo se va a hacer el seguimiento, el cual también se actualiza en el año 2022 con la resolución 163, en el cual se actualiza los integrantes de dicho comité. Entonces, conozcamos sus integrantes.
Hace parte de este comité el gerente o el subgerente científico como delegado, los coordinadores de las rutas integrales de atención en salud materno-perinatal, de promoción y mantenimiento y de salud mental. Hace parte también el jefe de calidad, el coordinador de aseguramiento, cartera y gerencia comercial, el coordinador de medicina ambulatoria, el coordinador de servicios ambulatorios y el coordinador de servicios hospitalarios, el coordinador de laboratorio clínico, de plan de intervenciones colectivas, del programa ampliado de inmunizaciones, de salud pública, un representante de la comunidad y se actualiza este equipo con la participación del coordinador del Plan Institucional de Capacitación y Educación de la S. Santiago de Tunja y el referente del Sistema de Información y Atención al Usuario. ¿Cuáles son las funciones de dicho comité? Pues la inclusión de la estrategia en el plan de gestión institucional, facilitando el proceso de implementación, que es lo que llevamos actualmente, monitoreando el cumplimiento de las políticas, promoviendo la calidad de la atención materno-infantil en cada uno de los servicios que nosotros tenemos, articulando acciones con otras estrategias o iniciativas como lo son el servicio amigable para jóvenes y adolescentes, vacunación, planificación familiar, AYEP y salud oral, y diseñando y articulando el plan de inducción, capacitación, información y educación de la estrategia para el personal administrativo y asistencial de la S. Santiago de Tunja y para la comunidad y los usuarios de nuestra entidad. Ahora, dando cumplimiento al paso número 8, que nos habla de la atención integral a la primera infancia, se ha priorizado como tema institucional para este año la socialización de la ruta de atención a la desnutrición aguda, moderada, severa en niños menores de 5 años, según Resolución 2350 del 2020. Para ello, repasemos brevemente algunos conceptos. Tengamos claro que la alimentación es un proceso consciente de las personas o los individuos en la búsqueda, selección, clasificación, uso y consumo de los alimentos. Y la nutrición es un proceso inconsciente que hace nuestro cuerpo al extraer y optimizar los nutrientes de los alimentos para las funciones fisiológicas de nuestro organismo. También entender que la malnutrición es una condición fisiológica anormal causada por el consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los micronutrientes o macronutrientes. De aquí podemos tener los siguientes resultados: una subalimentación o desnutrición, unas deficiencias de micronutrientes y una sobrenutrición u obesidad. Es importante también entender que la desnutrición es una enfermedad de origen social que implica una inseguridad alimentaria, es decir, una falta de accesibilidad a los alimentos y una inseguridad nutricional de la población afectada. En este caso, la población más afectada son los niños y las niñas y se caracteriza por un deterioro de la composición corporal y alteración sistemática de las funciones orgánicas y psicosociales que en algunos casos son irreversibles. La resolución 2350 del 2020 en los lineamientos para el manejo integrado de la desnutrición aguda, moderada y severa establece o resalta los tipos de desnutrición establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, de la siguiente manera. La desnutrición crónica que sufre un niño o una niña se presenta en el retraso en su crecimiento, es decir, su estatura es inferior a la que debe corresponder por su edad. La desnutrición aguda en un niño o niña está dada porque el peso es inferior al que debería tener para su estatura y esta desnutrición requiere atención médica urgente. También nos habla de la carencia de vitaminas y minerales, que se conoce como el hambre oculta y corresponde a la desnutrición por falta de micronutrientes. Repasemos brevemente los signos y síntomas de la desnutrición.
Como señales físicas tenemos que la cabeza del niño desnutrido se ve más grande en relación al resto de su cuerpo. Su cabello se cae fácilmente, está seco, cambia de color, tiene la característica de signo de bandera, es decir, es más oscuro en la raíz y más claro en las puntas. Es quebradizo. Adicionalmente, pues el niño en condición de desnutrición puede tener o presentar edema. En ambos brazos, se puede observar ambos brazos o piernas muy delgados, o puede presentarse que puedan estar muy inflamados en relación a otras partes del cuerpo. La niña o el niño se ve mucho más delgado y al cargarlo se evidencia su condición o su bajo peso. Su rostro puede lucir hinchado, pálido, los ojos mantenerse hundidos o verse hundidos, la piel tornarse seca, áspera y escamosa, el abdomen puede verse inflamado o abultado, con también marcación clara de la piel entre las costillas, y pues pueden tener presencia de diarrea o problemas respiratorios recurrentes. En cuanto a las señales de comportamiento, vamos a ver un niño desganado, fatigado, que no tiene interés por el juego o por las actividades cotidianas, se mantiene quieto y sin ánimo. Puede presentarse o notarse que está inapetente, que se niega a recibir el pecho, pues no tiene suficiente energía para succionar, rechaza el alimento porque no tiene suficiente energía para deglutir. Y pues también, dependiendo de su desarrollo, esta característica será mucho más notoria. Puede ser un niño fácilmente irritable o que su irritabilidad se presente con mayor frecuencia. Los niños pueden presentar lesiones o manchas blancas irregulares en alguna parte de su piel, que son signos característicos también en niños con desnutrición. Aquí podemos ver ya en imagen real cómo se vería el marasmo y el guaxiorco, y el signo de bandera en algunos otros niños. Recordar la importancia de evaluar la palidez conjuntival, pues contamos con laboratorio clínico, podemos tomar la hemoglobina, pero no se puede obviar dicha valoración física. La resolución 2350 también nos resalta la importancia de hacer las clasificaciones adecuadas de las diferentes formas de desnutrición. Repasemos. La desnutrición aguda está relacionada con el peso y la talla o el peso y la longitud del niño y se clasifica cuando el puntaje Z de dicho indicador está por debajo de -2. Está asociado a una pérdida de peso reciente o a la incapacidad de ganar dicho peso después de un proceso de carencia alimenticia o de enfermedades infecciosas. El retraso en la talla está relacionado a talla para la edad, se define con el puntaje Z de dicho indicador, encontrándose por debajo de -2 desviaciones estándar, y está asociado a la baja ingesta de alimentos prolongada en el tiempo. Y la desnutrición global, que está dada en la relación peso-edad, para identificar, aparte de los signos y síntomas de la desnutrición, y hacer una adecuada clasificación de la desnutrición, es importante la adecuada antropometría. Recordando que para menores de 2 años debemos utilizar infantómetro y pesa bebé, garantizar que este infantómetro tenga una base fija y una base móvil, que es lo que nos va a permitir tomar adecuadamente la longitud del niño menor de 2 años. Debemos garantizar que el vértex de la cabeza se encuentre hacia la parte fija del infantómetro, que el niño esté mirando hacia el frente, formando un ángulo recto con la parte del infantómetro. Cabeza, tronco
y extremidades estar totalmente alineadas y pegadas al infantómetro. Unir levemente las rodillas, garantizando su total extensión, cuidando de no lastimar al niño. Moviendo la parte móvil del infantómetro hacia los pies y garantizando un ángulo recto del tobillo, los pies y el infantómetro para tomar la medida longitudinal adecuada. Si el niño es menor de 2 años y se puede poner de pie, de igual forma se debe tomar la longitud. En ello no se debe tomar la talla. Ahora, para tomar el peso debemos garantizar que se le haya quitado su ropa. Si por alguna razón no se puede desvestir completamente, entender que si se le deja el pañal debe estar seco y que aproximadamente un pañal seco y limpio pesa entre 50 a 60 gramos. Esto lo debemos tener en cuenta para el análisis y el registro del peso. Debemos garantizar que el niño esté completamente en la mitad del pesabebé y lo ideal es que sea un pesabebé digital debido a que la sensibilidad que tiene estos pesabebés es muy alto y el riesgo o el estándar de error está entre 10 y 20 gramos. Cosa contraria que pasa con con las balanzas de piso tipo reloj, en donde la sensibilidad de dichos equipos está entre 50 y 100 gramos. Para los mayores de 2 años, se debe tomar la talla, es decir, poner de pie al niño, garantizar el mínimo de ropa posible. Adicionalmente, garantizar que el niño esté en posición recta, relajada, que se forme el ángulo de Frankfurt, en donde la cabeza, donde se haga un ángulo recto entre la mirada del niño, el pabellón auricular y la parte posterior del tallímetro, como lo vemos en la imagen. Garantizar que la espalda, la cadera y los tobillos estén totalmente pegados al tallímetro, que los pies estén juntos, que el profesional que va a tomar la talla esté de frente y que la parte móvil del tallímetro toque la parte superior de la cabeza. Es importante que tanto la toma del peso como la talla se haga de frente a los equipos utilizados. Una vez tomados dichos datos, se deben llevar a las rejillas establecidas para tal fin. Recordemos que se tiene clasificación para niños y niñas que están divididos por rango de edad y que se identifican por estos colores azul y rosado. Y para hacer ese registro correctamente debemos tener en cuenta que debemos aproximar las edades de los niños. Es decir, si el niño se encuentra entre 0 y 10 días o tiene 0 y 10 días de edad, ejemplo, 1 año, 2 meses y 8 días, esta se debe aproximar a la edad cumplida anterior. Es decir, que se debe registrar los datos en la rejilla donde aparece 1 año y 2 meses de edad. Si el niño se encuentra entre 11 y 20 días, se debe dar edad cumplida y medio mes. Es decir, si tiene 1 año, 2 meses y 16 días, se aproxima a 1 año, 2 meses y medio. Y ese es el dato, esa es la edad que tendremos que buscar en la rejilla para registrarlo. Si el niño se encuentra entre 21 y 30 días, se aproxima a la edad cumplida siguiente. Ejemplo, 1 año, 2 meses y 23 días, se aproxima a 1 año y 3 meses en la rejilla. Una vez tomada la información para hacer la clasificación de desnutrición aguda, debemos tener en cuenta que se evalúa el indicador peso para la talla de los niños
Y si ese registro lo vamos a encontrar por debajo de -2, debemos recordar que ya se debe reportar como desnutrición aguda. Entonces, teniendo en cuenta el protocolo de notificación del Instituto Nacional de Salud, debemos establecer un caso confirmado por clínica si es un caso de desnutrición aguda en niños menores de 5 años de edad con un puntaje Z para el indicador peso-talla o peso-longitud por debajo de -2 desviaciones estándar. O si se presenta un fenotipo de desnutrición aguda severa como marasmo, kwashiorkor o kwashiorkor marasmático. Recordemos que está asociado a la pérdida reciente o incapacidad de pérdida de peso reciente o a la incapacidad de ganar dicho peso por una etiología primaria como una infección respiratoria o una enfermedad infecciosa o bajo consumo de alimentos. Para determinar entonces el tipo de desnutrición aguda, sea moderada o severa, debemos tener en cuenta que se define por el puntaje relacionado al indicador peso para la talla o peso para la longitud, como lo dije antes, que se encuentra entre -2 y -3 desviaciones estándar. Para la desnutrición aguda severa, pues este puntaje en este indicador va a estar por debajo del -3 o puede presentar un edema bilateral que puede llegar a anasarca. El lineamiento para el manejo de la desnutrición aguda, moderada y severa establece dos ámbitos de manejo, un ámbito ambulatorio y un ámbito intrahospitalario. Según los lineamientos para el manejo de la desnutrición aguda, moderada, severa, tenemos tres fases de manejo. Una fase de estabilización en donde el niño se tuvo que remitir a hospitalización para un manejo de reanimación si estaba grave o de correcciones de condiciones médicas agudas potencialmente mortales. Aquí se debe hacer un inicio cauteloso del manejo nutricional y puede variar entre 24 a 72 horas. Hay una fase de transición de este niño hospitalizado que maneja o se trata con fórmula F75 y pues el alimento requerido para recuperar sus condiciones nutricionales, en este caso leche materna, y se maneja y se busca establecer vigilancia en las condiciones agudas que ya se estabilizaron en esta fase hospitalaria. Y una fase de rehabilitación en donde se busque ese aumento progresivo del aporte calórico para alcanzar la velocidad de crecimiento compensatorio. Para los niños que se establece un manejo ambulatorio, pues esta fase de rehabilitación es la fase inicial de la atención y del tratamiento para su recuperación nutricional y puede implicar hasta 60 días. Para el manejo ambulatorio u hospitalario de los niños con desnutrición aguda, moderada o severa, es importante realizar la prueba de apetito según el cumplimiento de ciertos parámetros definidos para el manejo. ¿Qué es la prueba de apetito? La prueba de apetito es una prueba diagnóstica que no busca evaluar la tolerancia a la vida oral, se hace únicamente con fórmula terapéutica lista para consumir, se realiza solo a niños entre 6 y 59 meses de edad que cumplan los criterios para manejo ambulatorio o que se encuentren en una fase de transición entre el manejo hospitalario al ambulatorio. No se deben dar en niños menores de 6 meses o en niños mayores de 6 meses que pesen menos de 4 kilogramos, ya que estas condiciones implican manejo hospitalario con fórmula F75. Previamente se debe realizar una valoración clínica del niño. Posteriormente se debe dar un inicio al manejo y un seguimiento al tratamiento. Esta prueba debe darse en un entorno, en un espacio independiente, tranquilo, que no implique la interrupción y que pueda generar irritabilidad en el niño, que debe tomarse de forma voluntaria por parte del niño
y pues que se le debe ofrecer de manera amable y promoviendo su continuo consumo en ese momento de la prueba de apetito. Generalmente puede llegar a durar 15 minutos la ingesta de dicha fórmula terapéutica lista para consumir. Allí nosotros debemos evaluar si consumió lo mínimo requerido que se establece en esta tabla número 7 de los lineamientos, que de acuerdo a la edad y al peso se determina el consumo mínimo de la fórmula y debe darse en los 15 minutos siguientes. Para esto debe garantizarse que el niño no haya consumido nada antes y pues que esté dispuesto a aceptar dicho alimento. Esta prueba se concluye como positiva o como negativa, y pues si es positiva, el niño consumió en esos 15 minutos el contenido mínimo establecido para su peso de manera voluntaria. Si es así, pues si es positiva y no tiene enfermedades concomitantes, el manejo va a ser ambulatorio. Es negativa cuando el niño come menos de lo esperado, se niega a consumir a pesar de tener un ayuno y a pesar de tener un ambiente propicio. Si este niño se niega a consumir la fórmula, pues es negativa, y aunque no tenga enfermedades concomitantes, debe ser remitido para manejo hospitalario. Esta es la presentación de la fórmula terapéutica lista para consumir. Es de fácil manejo. Se utiliza también para el tratamiento ambulatorio. Y pues conozcamos brevemente los criterios de manejo ambulatorio. Se prevé que la mayoría de los niños nos van a llegar con niños con desnutrición aguda que cumplirán los siguientes criterios. Es decir, todos los niños de 6 a 59 meses al que se les haya valorado peso para la talla, que se les evalúe presencia de edema, que se les tome el perímetro braquial o perímetro del brazo y se les haga una valoración clínica integral. Si en eso se encuentra uno de los siguientes parámetros, puntaje Z, puntaje Z, peso para la talla menor de -2 desviaciones estándar, tiene un grado de edema 1, tiene un perímetro de brazo menor a 11.5 y adicionalmente se observan todas estas siguientes condiciones: está activo, reactivo, consciente, no tiene complicaciones o comorbilidad aguda y la prueba de apetito es positiva, su manejo es ambulatorio con fórmula terapéutica lista para consumir. Pero si el niño en este rango de edad, es decir, se encuentra entre 6 a 59 meses, se evaluó peso para la talla, se le evalúa la presencia de edema, se le evalúa el perímetro braquial y se le hace una valoración clínica integral y tiene uno de los siguientes aspectos: puntaje Z, peso para la talla menor de -2, tiene algún grado de edema, tiene el perímetro de braquial menor a 11.5 y adicionalmente tiene una de las siguientes condiciones que aumentan su mortalidad, es decir, es menor de 6 meses de edad o es mayor de 6 meses de edad pero pesa 4 kilos, está inconsciente, está letárgico, hipoactivo o convulsiona, tiene un edema nutricional severo, tiene diarrea, vómito persistente, rechaza la vía oral, está con riesgo de desnutrición, tiene una frecuencia respiratoria elevada para su rango de edad, es decir, tiene una dificultad respiratoria, tiene temperatura axilar menor a 35 grados centígrados o mayor a 38, presenta lesiones ulcerativas o liquenoides en más del 30% de su superficie cutánea, tiene hemoglobina menos de 4 gramos por decilitro o tiene hemoglobina menor a 6 gramos por decilitro con esfuerzo respiratorio y aumento de frecuencia cardíaca. La prueba de apetito salió negativa o no acepta el pecho y no puede beber, y su condición médica y social le implica un mayor riesgo, por ejemplo, abandono, discapacidad o enfermedad mental del cuidador, pues es un niño que debe ser atendido o manejado de manera intrahospitalaria.
En el lineamiento ustedes encontrarán cómo se debe calcular el suministro de la fórmula terapéutica lista para consumir en el manejo ambulatorio, cómo se debe incrementar las kilocalorías de acuerdo al tiempo eh, transcurrido y qué se espera obtener, qué ganancia de peso se puede obtener después de este manejo. También nos habla que si es un niño con desnutrición aguda, moderada, severa, de manejo ambulatorio, se le debe dar la fórmula terapéutica lista para consumir según requerimiento kilocalórico día, sin dejar de dar los alimentos propios de la costumbre familiar, claro, corrigiendo las cantidades y la calidad y promoviendo la lactancia materna. Se sigue manteniendo dicha práctica. Se debe incentivar si por alguna razón dejó de lactar o redujo el número de veces de lactancia materna. Se debe identificar dichas prácticas alimentarias y corregir lo que se deba corregir. Promover el lavado de manos no solo para el suministro de la fórmula terapéutica, sino para todo el proceso alimenticio. Buscar la manera de garantizar el consumo de agua segura y de las cantidades que necesita para su adecuado funcionamiento. Y a medida que vaya avanzando la recuperación del niño, adaptar la cantidad de la fórmula terapéutica según su apetito y la ganancia de peso. Es importante vincular a la familia, no solo a la mamá, sino también al papá o a los otros cuidadores del niño, para que entiendan cómo debe ser ese manejo nutricional y el manejo de la fórmula terapéutica y pues garantizar prioridad a estos niños, a la valoración integral en la consulta médica requerida y a los seguimientos por enfermería o por especialista. Aquí tenemos cómo sería el manejo de la desnutrición aguda severa en ámbito ambulatorio. Y los cuidados que se deben tener inicialmente. En este caso, si es desnutrición aguda severa, se debe enfatizar en el uso de la fórmula terapéutica, promoción de la leche materna sin el consumo de otros alimentos hasta que se vea mejora en su ganancia de peso, que eso se da en los primeros 3 días. Posteriormente, aumentar las kilocalorías, ir aumentando las kilocalorías y viendo la recuperación de ese niño y la aceptación de la fórmula, pues implementar ya los alimentos y la dieta familiar con las correcciones pertinentes. Debe estimularse emocional y sensorialmente al niño. Tengamos en cuenta que en estas condiciones su desarrollo neurológico se va a ver afectado, por ende puede haber un retraso en su desarrollo y debemos trabajar lo posible para recuperar ese aspecto. Garantizar la vacunación, hacer seguimiento a los 7 días, a los 15 días y luego cada mes hasta el egreso del niño, garantizando el cumplimiento del plan de manejo dado en cada consulta, garantizando la alimentación 24 horas, evaluando la práctica alimenticia familiar, evaluando la presencia en las últimas semanas de enfermedades, haciendo un examen físico, buscando signos de alarma y la evolución de la desnutrición, haciendo la prueba de apetito si se requiere nuevamente porque no hubo continuidad, cumpliendo la valoración antropométrica como debe ser y estableciendo y registrando toda la información en la evolución y atención médica en su historia clínica. Y realizado el seguimiento constante, el egreso se dará si el puntaje Z para peso talla o peso longitud está por encima de -2 desviaciones estándar, es decir, entra una clasificación de riesgo nutricional, saldría de la ruta de nutrición aguda, moderada, severa de la S. Santiago Tunja. Cuando se observa que el niño ya no tiene edema en 2 seguimientos o consultas consecutivas y que clínicamente se ve bien y está estable. Conozcamos entonces la ruta establecida por el flujograma establecido para esta ruta de manejo de desnutrición.
Entonces, a continuación presentamos la ruta para el manejo de la desnutrición aguda en menores de 5 años en la S. Santiago de Tunja. Estos niños o niñas pueden ingresar por dos frentes. Uno, por la oferta institucional, es decir, que el niño llegó a consulta externa, ya sea por médico, por enfermera o especialista de consulta externa, llegó a urgencias o fue captado a través del equipo de atención primaria en salud del plan o fue captado por el equipo de atención primaria en salud del plan de intervenciones colectivas. El otro frente es la demanda inducida establecida por notificación de los entes territoriales como Secretaría Departamental o Municipal de Salud o por notificación extrainstitucional como captación a través de una IPS complementaria de atención de nuestros usuarios. Sea el ingreso que haya tenido a nuestra institución, pasa a consulta. En esta consulta va a haber una evaluación médica, clínica, en donde se hará una valoración integral, antropométrica y nutricional, y puede identificarse las siguientes condiciones. El niño está sin criterios de desnutrición, por ende puede continuar por la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. El niño puede encontrarse en riesgo de desnutrición, por tanto debe notificarse a la Oficina de Salud Pública y a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, dándosele seguimiento por trabajo social y consultas posteriores por enfermería y medicina, evaluando la corrección de prácticas nutricionales y recuperación de su condición nutricional. Puede encontrarse con criterios de desnutrición aguda, moderada, severa, identificado por el médico, en donde se observa que pues es un niño entre 0 a 59 meses de edad, con delgadez visible, con un puntaje Z para el indicador peso, talla, longitud por debajo de -2 desviaciones estándar. Y al identificarse esta condición, pues debe diligenciarse la ficha de notificación del evento 113, debe informarse a salud pública para seguimiento por trabajo social y debe ordenarse en ese momento de la consulta la prueba de apetito. Esto recordando que la prueba de apetito es para niños de 6 meses a 59 meses de edad. Se realiza la prueba de salud pública, agenda con el profesional de enfermería, la prueba de apetito. Lo ideal es que se haga en no más de 3 días posteriores a su identificación. En la S lo estamos realizando máximo al día siguiente de la notificación del caso. Se hace la prueba de apetito y si la prueba de apetito es positiva, pues se notifica a Salud Pública y se hace manejo ambulatorio. Salud Pública gestionará pues la consulta de revaloración de forma prioritaria para ver cómo va ese manejo con la fórmula terapéutica. Y en esta revaloración de medicina general siempre tendrá que evaluarse los criterios de edema, de la prueba de apetito positiva, de encontrarse alerta activo y reactivo, la formulación del MIPRES para manejo ambulatorio priorizado con la fórmula terapéutica lista para consumir, dando educación y signos de alarma, entregando orden de fórmula terapéutica, de los controles con nutrición y pediatría, del control por medicina y enfermería posterior a esta identificación. Una vez recibido la fórmula terapéutica para el manejo ambulatorio, se debe realizar seguimiento según resolución 2350 a los 7 días del inicio de la fórmula por médico o por enfermería, a los 15 días y cada mes hasta cumplir los criterios de egreso. Es importante que en cada control el profesional que hace el seguimiento evalúe cómo está esa tolerancia a la fórmula terapéutica entregada. Para garantizar si se está administrando, podemos encontrar criterios de desnutrición aguda, moderada, severa, pero que los niños de 0 a 59 meses tengan pues la delgadez visible,
puntaje del indicador peso para la talla longitud por debajo de -3, que tiene una presencia la presencia de edema de algún grado, con un perímetro de brazo menor de 11.5 y que adicionalmente pueda tener una enfermedad concomitante. Por tanto, debe notificarse en la ficha 113, informar a Salud Pública y activar el traslado inmediato a través de transporte asistencial básica, remitiéndolo a una entidad hospitalaria para el manejo, intrahospitalario con fórmula F75 y para la resolución de su enfermedad concomitante aguda. Posterior a eso, pues se debe tener comunicación con dicha institución y con el ente territorial, donde se nos informará el alta hospitalaria y por ende será remitido a nuestra institución para los controles y el manejo ambulatorio que requiera. Muchísimas gracias a todos por su atenta escucha y participación en este proceso. Cualquier inquietud pueden comunicarse pues con la coordinadora del Plan Institucional de Capacitación y Educación. Ustedes tienen el contacto vía WhatsApp o con la Oficina de Salud Pública si tienen inquietudes respecto a la ruta de nutrición aguda, moderada, severa de la S Santiago de Tunja. Estamos a su disposición para dar respuesta a sus inquietudes. Muchísimas gracias, espero que tengan un resto de día muy agradable.